Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Es un honor para mí representar en este momento a nuestras autoridades del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, en nombre de la doctora Alma Herrera Márquez, nuestra querida y respetada directora. Les doy la más cordial de las bienvenidas en esta tarde, siendo prácticamente las 4:05. Dimos un poquito de espacio para que ustedes se acomodaran, acercaran un poquito su vaso de agua, se sintieran a gusto y tuvieran la oportunidad de organizarse y, por qué no decirlo, invitar a sus amigos. Recibimos a la comunidad académica, a la comunidad de nuestros estudiantes en este evento, y agradezco, reitero, la oportunidad que nos da nuestra directora de arrancar en esta fecha, sobre todo tan memorable, en el sentido además de, les voy a compartir una pantalla, en el sentido además de tener la dicha pues de que hace un año exactamente, el día 22 de mayo, en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se estaba publicando la existencia de este instituto, el inicio de su actividad de este instituto prácticamente estaba siendo anunciado en un horario similar a este, y en nuestro instituto pues estamos prácticamente en este primer año de festejos de ser presentados ante la sociedad, aunque formalmente tengamos nuestra fecha entre el 25 y 29 de mayo como una presentación oficial ante medios y ante la conmemoración de nuestro primer año. Con ello es que hemos iniciado estos festejos como una jornada amplia asociada a todo lo que es la vida académica de nuestro instituto, pero particularmente hoy tomamos la voz de nuestra querida Rosario Castellanos para invitarlos a ustedes que, aún estando en este marco de la pandemia, ante las situaciones que aqueja a nuestra sociedad, pues encontremos un espacio a través de su poesía, a través de su obra, a través de sus reflexiones y ante todo ante la vida que ella misma nos dejó como obra y como ejemplo a seguir. En nuestro instituto, les decía, hace un año ya, nuestras autoridades, con mucha alegría y con mucho orgullo, nos presentaron ante una gran cantidad de autoridades de diversas instituciones de educación superior en el país. Estas autoridades, pues evidentemente encabezadas por nuestra jefa de gobierno y por nuestra secretaria de Educación en la ciudad, el señor secretario también de Educación Superior a nivel nacional, y particularmente en este espacio, afortunadamente también es hijo de nuestra querida Rosario Castellanos, que es Gabriel Guerra Castellanos, quien atestigua y además de manera muy emotiva, él señala el agradecimiento porque pues nuestro instituto se vuelve un instituto vivo, un instituto representante de la obra de su querida madre. Es nuestra directora general, la doctora Alma Herrera, quien con palabras muy elocuentes, basadas sobre todo en la certeza y en la experiencia propiamente que su vida académica le ha dotado, es quien nos representa en ese momento de presentación, quien además hace una exposición exhaustiva y completa de lo que propiamente es nuestro instituto y particulariza sobre las dimensiones de atención y sobre todo lo que implica para nosotros ser un instituto que atiende las necesidades particulares de lo que es nuestra querida Ciudad de México. Estamos llamados a realizar actividades de docencia, estamos llamados a hacer actividades de investigación, estamos llamados a divulgar y propagar el conocimiento en beneficio de lo que es propiamente la búsqueda de la solución de los problemas que aquejan a nuestra querida Ciudad de México. En nuestra Ciudad de México también pues confluyen una serie de personas, una serie de jóvenes, de adultos que están buscando en nuestro instituto oportunidades para ser formados para una vida futura. Es también en nuestro instituto donde hemos abierto los espacios para una unidad de estudios interculturales, en donde también hemos acogido a una serie de adultos que además muy entusiastas están desarrollando y están avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades como traductores de lenguas originarias, y además estamos a la víspera de tener afortunadamente
un área de posgrado para también hacer sentido de la investigación en toda institución de educación superior. Les decía, estuvo bastante nutrida la sesión de presentación. Ahí vemos en la mesa a las autoridades, pero alrededor de esas autoridades también estuvieron presentes todos los que son prácticamente los, los las autoridades. Entonces, aquí estamos nosotros presentando al nutrido lugar que fue en el centro de la Ciudad de México, y también tenemos evidentemente pues las palabras emotivas que también citó nuestra querida secretaria de Educación en la Ciudad de México, recordándonos el sentido de ser de nuestro instituto, recordándonos la búsqueda insaciable de dar sentido al modo de ser humano, al modo de ser libre, y también buscar entre nosotros esta capacidad creativa de lo que es encontrar formas distintas de aprender. Es aquí donde nosotros, insisto, tenemos todo lo que es lo que nutre el sentido de ser de nosotros, y es a través de estas palabras y a través del modelo educativo, ustedes pueden incluso acercarse a lo que es el decreto de creación que está en nuestro sitio, y ahí van a poder encontrar todo lo que es en la parte descriptiva del modelo, todas las áreas pertinentes de lo que es prácticamente las áreas de oportunidad de nuestro instituto. En este evento estuvieron autoridades tanto del Instituto Politécnico Nacional, de TEL de Monterrey, de los tecnológicos de México, del Colegio Nacional, de la UNAM, varias instituciones que nosotros estamos trabajando prácticamente de la mano. Entonces, de aquí que nosotros vamos adelantando en este espacio de la jornada, pues la invitación a personas distinguidas, a personas que están con nosotros gracias al imán que genera la vida académica y la vida como mujer de Rosario Castellanos. Agradezco a todos ustedes el tiempo que nos dan para permitirnos acercarnos con ustedes. Esta jornada está prevista para varios días, para concluir en una semana aproximadamente, y en el marco de esta semana de celebraciones, esta jornada de celebraciones, también tenemos previsto una serie de actividades tipo taller que se ha coordinado con la Unidad de Estudios Interculturales. Ahí van a estar ellos con talleres a distancia, claro, con el respectivo cuidado de la distancia. Y vamos precisamente a innovar también con ellos todo lo que tiene que ver estos talleres. Además, tendremos la oportunidad de escuchar en voz de nuestra propia comunidad, tanto de estudiantes como de docentes, como de los propios administrativos, de algunas de nuestras subdirectores de las unidades académicas. Escucharemos también la producción de podcasts, escucharemos también la producción en nuestro espacio, en nuestro canal que ya tenemos habilitado. Escucharemos todo lo que implica para nosotros este sentido de que nuestra voz sea escuchada, y la voz de Rosario Castellanos a través de nuestros propios sentimientos, de los suspiros que dará el releerla y el poderla reescuchar cada vez que emitamos un sonido de alegría a través de su poesía. Pues nosotros vamos a hacerles llegar al menos una buena cantidad de material en esta semana, en estos días, para que ustedes pues propiamente se acompañen desde casa, que sigamos cuidando esta sana distancia y tengamos la oportunidad de seguir construyendo nuestra comunidad institucional a través de quien nos guía espiritualmente en este sentido de ser, de este otro modo de ser humano y este otro modo de ser libre. Les reitero nuestro agradecimiento. Tenemos aproximadamente casi 100 personas esperándonos ya en línea, estando ya frente a nosotros para expectar todo lo que continúa adelante. Tendremos la oportunidad de escuchar también los siguientes anuncios que nos hará el maestro Daniel Ortiz, y particularmente yo regreso a insistir, sigamos en casa, sigamos haciendo de esta actividad que a lo mejor para nosotros ha sido diferente, nueva,
sigamos cuidando la sana distancia y cuidemos también con nosotros esta nueva manera de ser humano y libre. En nuestro instituto los invitamos a estar con nosotros todo el tiempo en línea. Tenemos también nuestros canales institucionales en YouTube. Ahí van a poder escuchar las palabras que acabo yo de parafrasear, y no olviden recordar nuestro gran emblema, que es libres, dignos, humanos. Libres, dignos y humanos somos todos, Rosario Castellanos. Sean todos bienvenidos. A nombre de la doctora Alma Herrera, reitero nuestro agradecimiento por estar aquí, reitero la oportunidad que nos dan de seguir llevando a ustedes estos espacios de trabajo que no han parado, que siguen siendo para ustedes en nuestra comunidad de estudiantes, todos ellos activos a través de los medios, nuestros académicos, nuestros administrativos, seguimos sin parar. Gracias, Daniel, te cedo la palabra. Bienvenidos sean todos. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos acompañan ahora. Vamos a dar inicio a esta semana que va a correr desde este viernes hasta el que sigue, en la que vamos a tener una serie de eventos para conmemorar el 95 aniversario de nuestra querida escritora, poeta intelectual Rosario Castellanos. Y bueno, como ya mencionó la maestra Montero, pues el día de mañana cumplimos un año como instituto. El instituto fue creado, el decreto de creación publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el día 23 de mayo del año pasado. Y bueno, vamos a tener el día de hoy este inicio de los webinars dedicado a la presentación del libro de Rosario Castellanos, intelectual mexicana. Tenemos a la autora. En la semana que viene vamos a tener otros webinars. El día martes tenemos uno con la maestra Elizabeth Gómez acerca de el eterno femenino y la pedagogía. Estén atentos en nuestras redes sociales, vamos a publicar todas las fechas y las ligas. También tenemos una serie de talleres que ustedes van a ver, a los que se van a poder inscribir. Y también los podcasts del instituto que están disponibles en iVoox. Si quieren, de igual forma, vean en nuestras redes sociales, en Twitter, @castellanosIRC. Pueden ver los tweets anteriores donde hemos publicado los podcasts que tenemos. Y esta semana vamos a estrenar varios con poemas de nuestra autora y también algunos biográficos. Entonces estén pendientes a su publicación en iVoox. Y también pues bueno, a los talleres que van a ofrecer de manera virtual para que puedan inscribirse y puedan ver cómo es que van a participar en ellos. Y bueno, quisiera comenzar con esta presentación, con este seminario, con este webinar número 1, en esta primera sesión que tenemos a la doctora Hola. Domínguez con nosotros para presentar su libro. Antes que nada, pues quisiera decir que bueno, este libro fue publicado el año pasado, me parece que en la primera mitad del año pasado. Está publicado por la UAM y por Ediciones Delirio. Es un libro bastante accesible para todos y bueno, no quisiera arruinarles la presentación de la misma doctora. Simplemente les diré que la doctora Claudia Maribel Domínguez Miranda cursó la licenciatura en Letras Hispánicas, la maestría y el doctorado en Teoría Literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha impartido clases a nivel superior en la UAM y en la UACM, y ha colaborado en la colección Signos del Departamento de Filosofía. Es autora del libro Rosario Castellanos, intelectual mexicana, y de los artículos Maestras imprescindibles Aralia López González y Rosario Castellanos, sobre la cultura femenina, el primer ensayo de género de Rosario Castellanos, la intertextualidad como eje del proyecto creador en Dietario Voluble, Enrique Vilamatas, y la identidad femenina en La Última Niebla. Y pues bueno, quisiera
cederle la palabra a la doctora Domínguez para que nos hable un poquito de su libro. Al finalizar con su intervención, voy a estar leyendo las preguntas que nos hagan llegar a través de redes sociales con el hashtag webinar IRC para que se las pasemos a la doctora y si y vamos que nos comente sobre sus inquietudes y bueno, pues cedo el micrófono a la doctora. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. También quiero agradecerle al Instituto Rosario Castellanos que me permita tener este espacio para presentar el libro. Yo tenía muchísimos deseos de colaborar de alguna manera con el instituto y qué bueno que se dio esta oportunidad, sobre todo en una fecha que no debemos de olvidar, que es el año, más bien, que es sí, es que es un año, perdón, y un mes en donde se conmemora el nacimiento de Rosario Castellanos. Son ya 95 años, tiene muchísimo tiempo de nacimiento de Castellanos, pero su pensamiento sigue siendo vigente. Entonces eso es lo que a mí me importará destacar en la presentación. Que tengo un PowerPoint, voy a compartirles la pantalla para iniciar. A ver, un segundo, porque creo que no se abrió el archivo, pero ahorita lo abro. A ver. Ya se ve, ¿verdad? La presentación. Bien. Y ya Creo que ya se ve la presentación. Primero planteo una pregunta en la que digo, ¿por qué hablar de Rosario Castellanos como intelectual mexicana en pleno siglo XXI? Bueno, pues primero habría que decir que a Rosario Castellanos la conocemos principalmente como escritora. Sin embargo, hablar de ella como intelectual muchas veces se hace de una manera que no está muy razonada la profundidad de la palabra. Y podemos decir que sí hay muchos escritores, pero no todos ellos son intelectuales. Entonces, ¿qué significa ser un intelectual o quién puede considerarse como tal? Bueno, pues un intelectual es una persona que confronta la autoridad, que representa a los desfavorecidos, que busca la verdad y que lucha por la autonomía del pensamiento. Pero también hay otro tipo de intelectual que es una persona que justifica las acciones de un sistema de poder. Rosario Castellanos, ¿en qué clase de intelectual se encontraría? En la primera clasificación, que no tiene que ver con los que justifican al poder, sobre todo cuando es autoritario. ¿Sí? Rosario Castellanos cumplía con cualidades muy específicas, como era ser una mujer culta y tener presencia en los medios de comunicación. En su época podríamos decir que gozó de un reconocimiento relativo, pues como ya lo mencioné, solamente se le conocía más como escritora, pero no como una defensora de los derechos de todas las personas. Y tampoco tenía autoridad moral entre las élites. Y en este sentido hay que tener muy claro cuál era la condición de las mujeres cuando ella escribía. Hay que pensar que la intelectualidad estaba constituida sobre todo por hombres. Si nosotros nos vamos hacia el pasado, vemos que están los precursores intelectuales con los hermanos Flores Magón, los 7 sabios, con los ateneístas, en donde encontramos a personajes como José Vasconcelos, los contemporáneos que fueron poetas y muy importantes, y también al grupo Hiperión, que fue un grupo importante de filosofía. Y si seguimos hacia el futuro, pues siempre encontramos que hay escritores. Y vean qué curiosa esta foto,
que atrás de estos hombres hay una mujer, ¿sí? Pero como que no tiene no se le da mucho foco, no se le da relevancia. De hecho, ni siquiera parecería que ni siquiera ellos la incluyen en la foto. Entonces, las mujeres sí y trataban de incursionar dentro del espacio de los intelectuales, pero no tenían ninguna clase de reconocimiento. Entonces nosotros tenemos que pensar, mientras que los hombres pensaban y escribían sobre asuntos importantes, ¿qué hacían las mujeres? Ahora sabemos, por el rescate que han hecho muchas historiadoras, que las señoras, las damas, las jovencitas, participaban en la revolución, ya fuera con las armas o ya fuera con las letras, ¿sí? Entonces, por eso, cuando alguien dice que las mujeres no participaron, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿a poco las mujeres nunca desearon manifestar sus ideas en el pasado? ¿O a poco las mujeres no constituyeron un poder político en ciernes? ¿O a poco no pensaban, ni las pocas letras que tenían no les servían para dialogar con los hombres? Yo creo y estoy convencida de que su desventaja social las tenía que conducir a protestar. Y sí las condujo a protestar, solo que hay que ver algo que se da y que han estudiado sobre todo los sociólogos, que es el campo de poder y el campo cultural, ¿sí? ¿Cómo se dan las relaciones en un campo de poder y en un campo cultural? Bueno, pues hay personas que están como las mujeres luchando por la legitimidad cultural. Hay obras como las de Rosario Castellanos que son autónomas, que no tienen ningún tipo de influencia de los poderosos, ya sean hombres de letras o ya sean hombres de poder, y ellos intentan crear un propio público para el tipo de textos que escriben. Hay otros textos que se dicen independientes, pero que realmente escriben para públicos que ya están constituidos. ¿Quiénes se encuentran cerca del campo de poder y del campo cultural? Bueno, pues las sociedades de bombos mutuos, que son ese conjunto de escritores o de periodistas que le dan mucha popularidad a una persona, aunque a veces esa obra no sea, digamos, tan buena. Hay instancias específicas de consagración que también tiene que ver con las academias. Si los lugares para las mujeres estaban cerrados, era porque había académicos que no permitían el acceso de las mujeres a la educación. Y quienes están más cerca del campo de poder y del campo cultural, son las élites intelectuales, ¿sí? Las mujeres tuvieron que luchar muchísimo por tener participación política, por tener algo que se llama visibilidad. Ahora las mujeres sí tenemos visibilidad y siempre, podríamos decir que siempre la hemos tenido porque somos parte de la sociedad. Sí la hemos tenido, pero como personas más que integran, o sea, que integran una población, pero no como seres pensantes con derechos políticos. Y vean esta imagen, dice, que voten las viejas. Ese era uno de los comentarios que se hicieron cuando se luchó por el voto. Y estábamos a más de la mitad del siglo XX y había ese tipo de expresiones. ¿Qué tuvo que suceder o qué ha tenido que suceder en los últimos años para ya darles un poquito de reconocimiento a las mujeres? Bueno, pues ha habido un trabajo muy importante de parte de las historiadoras en donde dicen, bueno, sí, las mujeres la mayor parte del tiempo estaban en sus casas, pero también participaban en los movimientos políticos de una forma determinada. Y también tuvo que iniciar un concepto que es el concepto de género, que nos dice que las identidades femeninas y masculinas se construyen. Es decir, una mujer no es de una determinada manera solo por el hecho de nacer mujer. Entonces hay una serie de contenidos que te da la sociedad que te determinan a actuar de una forma específica. Entonces, si nosotros revisamos la historia, podemos ver que las mujeres sí representaban un poder político potencial porque siempre estaban luchando por sus derechos, pero se les consideraba que podían ser un factor de desequilibrio social. Y vean, por ejemplo, aquí unas mujeres que se ve que son muy combativas. Lo que no se quería era que
las mujeres al salir a trabajar o al salir a luchar abandonaran sus hogares. Y esto me recuerda a una conferencia a la que fui hace poco en el metro, y un señor estaba muy preocupado y decía, es que ya las mujeres no están en sus hogares y ahora todo es un desorden. Es que el hogar no es una ocupación exclusiva de las mujeres, es un sitio en donde hombres, mujeres, niños y todas las personas que lo habiten deben o deberían de participar. Entonces no tiene que preocuparnos que las mujeres constituyan un factor de desequilibrio, porque justamente se tiene que hacer, digamos que una ruptura que cuestione el orden establecido. No digo que violentamente, pacíficamente, pero sí tenemos que razonar un poco sobre cómo ha sido nuestra historia para cambiar el camino y darnos cuenta de que las mujeres durante toda la historia siempre han intentado dar una contribución desde su pensamiento. No es nada más, como les decía hace un momento, participando en el hogar. En el siglo XIX, por ejemplo, ya empezaban a publicar las Violetas de la Náhuac, que eran escritoras. En los periódicos, además de dar consejos del hogar, porque sí los daban, hablaban sobre los primeros movimientos feministas. Después vinieron las revolucionarias, que además de participar con las armas, también lanzaban ellas sus propios periódicos. Luego, cuando la Universidad Nacional, que es ahora la Universidad Nacional Autónoma de México, dio su voto para que las mujeres ya tuvieran una educación universitaria, empezamos a tener universitarias. Y finalmente llegan las escritoras que son importantes para el siglo XX, como Elena Garro, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, pero siempre unido a ese los intelectuales, también hay las mujeres que se están preparando. Pero insisto, el canon o lo consagrado para la literatura y para los pensadores de mediados de siglo XX, de 1950, más bien ellos marcaron, digamos, una serie de requisitos con los que se tenía que cumplir para gozar de cierto reconocimiento. Y era ser escritores del tipo de Carlos Fuentes, y eso creo que sí es poner un parámetro muy alto para alcanzar para personas que apenas en 1920 podían ingresar a la universidad. Entonces me parece que era un esfuerzo muy superior el que se les pedía con respecto a las oportunidades que les daban a las mujeres. ¿Cómo iban ellas a tener una contribución original y desbocada si apenas estaban pudiendo casi algunas incluso alfabetizarse, y tener una excepcional calidad artística si no tenían acceso a los libros? Claro que hay excepciones muy importantes. Rosario Castellanos es la gran excepción, y aun cuando hablo de excepción, ella tuvo que luchar muchísimo. ¿Cómo empezó? Bueno, con su tesis de maestría, en donde habla sobre la cultura femenina y hace notar que se trata de una cultura empobrecida, que relega sobre todo a las mujeres al hogar, y también marca algo muy importante, que las mujeres muchas veces se conforman con estar al cuidado de los hijos y no luchan por educarse, pero no lo hacen porque la misma sociedad les enseña a que ellas no deben de salir del espacio doméstico. Entonces, Rosario Castellanos va a ser algo que en todos los tiempos es sumamente difícil, dar un testimonio objetivo y veraz de su época. Sabemos que la veracidad siempre pone en riesgo lo político. ¿Por qué? Porque a veces decir una verdad puede poner en peligro un sistema, puede poner en peligro la calma. Y además ser objetivo es darte cuenta de tus propios errores. Y ella se cuestionó muy fuertemente como mujer cuáles eran los errores que cometía, digamos, su propio género. También le preocupó algo que es importantísimo, que es enriquecer las posibilidades expresivas del lenguaje para que la gente entienda su historia, su realidad
y para que ya no sea nada más el intelectual el que diga cuál es la verdad, sino que sea la propia gente quien enuncie la verdad. Entonces, estos tres elementos, historia, realidad y verdad, son, digamos que una difícil conjunción, porque cuando se le niega a un grupo de la población su participación o no se cuenta lo que esas personas hicieron en el devenir histórico, es muy difícil de hablar de una historia que pueda ser completa. Y en nuestra historia mexicana, las mujeres son las grandes ausentes. Rosario Castellanos se preocupa en sus libros por darles presencia a las mujeres, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, aunque su obra es tan importante, si ustedes se pudieran poner a revisar los periódicos de la época, se darían cuenta que algunas notas culturales no eran favorables para ella, ¿sí? A pesar de que ella incluyó nociones muy importantes digamos, de antropología aplicada a sus textos, no porque ella fuera antropóloga ni porque use conceptos digamos, propios de la antropología, sino porque cuando ella escribió su novela se determinó a regresar a Chiapas, que era, si digamos, su tierra, para hablar de manera más objetiva sobre los indígenas, puesto que aunque ella había vivido ahí y se había educado toda su adolescencia con indígenas, ella quería regresar y ver con sus ojos de adulta y de universitaria ese mundo para poder narrarlo. Entonces, Rosario Castellanos va a estar muy cerca de los indígenas y va a estar muy cerca también de los pensadores más importantes de ese tiempo, de los antropólogos más importantes de ese tiempo, como era, por ejemplo, Alfonso Caso, que también tuvo una participación muy importante en la fundación del Instituto Nacional Indigenista, instituto al que Rosario Castellanos sumó sus esfuerzos, a pesar de que en ese tiempo era muy riesgoso trabajar en el instituto, ya que había gente que tenía enfermedades respiratorias bastante graves, como la tuberculosis. De hecho, ella padeció un tiempo esa enfermedad y tuvo que estar en aislamiento 1 año. Entonces, ella iba a arriesgarse a todo con tal de conocer la realidad en su forma más triste. Y no tuvo, bueno, aquí lo puse de manera muy coloquial, no tenía pelos en la lengua para hablar de la verdad. Y a veces cuando alguien habla de la verdad es muy difícil ser frontal, y ella sabía ser frontal y también sabía ser muy irónica. En ese sentido, se puede decir que Rosario Castellanos actuó de una manera contraria a la esperada. Para su época, ¿qué era lo que se esperaba? Pues que ella fuera ama de casa y nada más, no que ella tuviera un pensamiento combativo. Entonces, la recepción que se formó en su época no fue favorable, porque en vez de decir, esta mujer quiere decirnos cómo es el México actual, creían que era una obra indigenista, así la tachaban, indigenista, que digamos que hablaba de la realidad local, de lo que ocurría en Chiapas, cuando sabemos que nuestro país tiene a muchísimos indígenas. En 1950 tenía a más indígenas todavía, y antes había todavía más indígenas. Entonces ella hablaba de un problema que era actual y que explotó en 1994 con el EZLN. Entonces se supo y se pudo reconocer la vigencia de su pensamiento, pero en su momento se tachó a sus novelas de indigenistas y se le trató de quitar relevancia. Asimismo, se habló de que sus obras eran un tanto maniqueístas, porque planteaba que los indígenas eran buenos y los patrones eran malos, cuando sus novelas son críticas y hablan de ese juego, digamos, que se da de perversidad a veces entre las personas que son oprimidas y los opresores. Dijeron que su obra carecía de equivocidad y que era excesiva en anécdotas personales. ¿A qué se refiere con eso? A que si ustedes leen a Castellanos, se van a dar cuenta que habla mucho de su infancia en Chiapas, y varias de sus narraciones hablan de ella.
pero esas anécdotas personales siempre están ligadas a procesos sociales. Por ejemplo, Balún Canal y los cuentos de Ciudad Real y Oficio de Tinieblas se relacionan mucho con el periodo de Lázaro Cárdenas. Entonces, hay que siempre leer sus narraciones con una perspectiva histórica y darnos cuenta de cómo está vinculando la realidad personal con la vida nacional. Y por si eso no bastara, o sea, por si no bastara darles visibilidad ella a los indígenas que difícilmente accedían al gran público porque ni siquiera hablaban español y esa es una barrera comunicativa fuertísima, todavía tuvo una empresa que es aún más importante y aún más osada. Ella participó como jefa de información y prensa en la UNAM, gracias a que recibió una invitación para trabajar con el rector Ignacio Chávez. Durante ese tiempo, este es un dato que les voy a decir que se desconoce, o creo que la mayoría lo desconocemos o lo desconocíamos, ella fue vigilada por la Dirección Federal de Seguridad, que ahorita podríamos pensar que la Secretaría de Gobernación de la época tenía una agencia de espías que la vigilaban y veían cuáles eran los movimientos que ella hacía, porque les parecía que no nada más también era una escritora, sino que era una persona de ideas que podían contravenir al sistema establecido, ¿sí? Entonces, el papel que tenía en la universidad no fue menor, pues al ser jefa de información y prensa, era la imagen de la UNAM ante los medios de comunicación. ¿Y por qué se caracterizó o cuáles son los informes que da la Dirección Federal de Seguridad? Bueno, pues que ella apoyaba a los grupos de izquierda, lo cual, bueno, eso es algo que tiene que revisarse, pero sí podemos notar que cuando había actos de censura hacia los medios de comunicación, ella siempre protestaba y ella siempre apoyaba a esos periodistas, ¿sí? Por ejemplo, un hecho que dependió de ella ya como periodista, no solamente apoyando a los periodistas, fue el que en un editorial dijera abiertamente que Gustavo Díaz Ordaz estaba amenazando a los estudiantes y a los académicos con el tipo de discursos que se atrevía a dar en los informes de gobierno, ¿sí? Cuando ella participaba en la UNAM, obligaron al rector a renunciar y ella, como un acto de solidaridad, decidió también renunciar. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que después ya nadie le daba trabajo en ningún lugar y tuvo que irse a Estados Unidos. Entonces yo digo que ella sufrió una especie de exilio y muchas veces se dice, es que Rosario Castellanos dio su cátedra en Estados Unidos y se ve como un mérito curricular, lo cual sí es un mérito porque no cualquiera da clases en el extranjero, pero hay que pensar cuál fue la razón por la cual estuvo motivada su salida y bueno, que fue una mujer sumamente valerosa, algo que casi nadie haría actualmente, tener que perder un empleo, irte a otro país nada más por apoyar a alguien que es una persona honorable. Cuando regresó a México, le dieron el premio Trullet. Este premio lo daba un empresario que pensemos ahorita si quisiéramos hacer una analogía, digamos que sería como el premio Slim, ¿sí? Entonces, también fue muy tachada por eso, o sea, nadie vio todos los actos valerosos que tuvo, pero sí se pusieron a juzgarla porque recibió el premio Trullet, cuando Rosario Castellanos tenía ingresos muy bajos por el sueldo que recibía en la UNAM, y hay que pensar que en ese tiempo no existían las becas del Sistema Nacional de Investigadores ni todos los estímulos que tienen los académicos los académicos que actualmente sabemos que pueden tener un sueldo que siempre va mejorado por una serie de incentivos. Ella no los tenía, entonces estaba en toda su libertad de recibir un premio. Además, Rosario Castellanos jamás tuvo preocupaciones político-culturales, es decir, si ella
protestaba o estaba en contra o a favor de algún grupo político, no era porque quisiera un puesto en el gobierno. Ella opinaba por el simple gusto de hacerlo. Siempre, siempre, siempre estuvo del lado de los desprotegidos, y es mentira que ella solamente se preocupó por escribir por los indígenas, porque también habló de la pobreza en la urbe. En el sexenio de Díaz Ordaz se dieron muchos actos de censura, entre ellos a un libro que se publicó de Oscar Luis y que se titulaba Los hijos de Sánchez. Cuando se dio ese acto de censura, ella también protestó y dijo que se debía de dar visibilidad también a la población que vivía dentro del pregonado progreso, pero que dentro del pregonado progreso había gente que vivía en un rezago total. Siempre se resistió a la victimización, tanto ya fuera de los pobres, de las mujeres, de los indígenas, pues ver a una persona como una víctima es negarle las posibilidades de desarrollo que tiene. Y de hecho también también juzgó el analfabetismo, digamos, en sus formas más finas, puesto que criticó los errores que había, por ejemplo, en los libros de texto, y se atrevió a criticar directamente y a discutir con Martín Luis Guzmán, quien dijo que, bueno, pues esos libros estaban destinados para los pobres y casi los pobres tenían que dar las gracias porque se les diera un libro, tuviera o no tuviera errores. Y ella dijo, perdón, esos libros se publican con los impuestos de la gente y entonces la gente no tiene que dar las gracias por algo que está mal hecho. No solamente confrontó a Martín Luis Guzmán, sino que también discutió ideas consagradas de personajes como Octavio Paz, con El laberinto de la soledad, que era tan famoso. Ella, cuando se le preguntó sobre qué pensaba del libro de Paz, ella dijo que a veces nos regodeamos muchísimo, nos encanta ser las víctimas, nos gusta ser los tristes, pero que podríamos hacer más sin ser personas tristes y que las opiniones de Octavio Paz eran rectificables, lo cual no la dejaba muy bien parada con la élite intelectual. En ese sentido, podemos decir que ella rechazó un autoritarismo que es cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces hay intelectuales que desprecian a ciertos sectores de la población, que consideran que hay quienes deben de quedarse siempre rezagados en la ignorancia. Y ella siempre creyó que no debía haber ni una sola persona que estuviera sumida en, pues digamos, en eso, en la ignorancia, que todas las personas tenían la oportunidad de educarse. Es muy importante la función que tuvo como periodista y en especial en el año de 1968 en Excelsior. En ese año ella acusó al gobierno de Díaz Ordaz de dividir a la sociedad, que excluía a todo aquel que difería del gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se valía decir que eran antipatriotas, así se decía, los que difieren del gobierno son antipatriotas. Entonces ella decía que abusar del lenguaje es abusar de la ley, porque si tú a una persona la calificas de una manera determinada, también le estás negando posibilidades. Y actualmente existen todavía personas que cuestionan muchísimo a Rosario Castellanos y se preguntan, bueno, si ella era tan combativa, por ejemplo, ¿por qué no estaba con los estudiantes en la plaza de Tlatelolco? Bueno, ella decía que pensar libremente es más peligroso que participar en desórdenes callejeros, sobre todo en un régimen autoritario. Cuando fueron las Olimpiadas, ella no escribió nada para celebrarlas, pese a que sí fue un hecho que, como a todo México, la tenía muy entusiasmada, y además ella ya había materiales que iba a publicar relacionados con las Olimpiadas, y no lo hizo. Guardó silencio porque el país estaba de luto, porque el país estaba en un estado de mutismo y de shock
del cual ella no podía excluirse, ¿sí? Entonces, cuando ocurrió la masacre de Tlatelolco, pasó del silencio a una muy oportuna interrogación. Una interrogación que sabemos que estaba prohibida en ese tiempo porque no se podía preguntar nada al régimen. Pese a eso, ella ocupó su lugar como editorialista en Excelsior para preguntar al gobierno, para pedir que se diera alguna explicación respecto a lo que se decía sobre las personas muertas y desaparecidas. Entonces, Excelsior, hay que pensar que también era un periódico que no podía, digamos, violar en general las reglas de un gobierno que dotaba de papel a los periódicos. Antes el gobierno tenía un control absoluto de los medios de comunicación. Periódico que se salía de la línea que ellos le marcaban era un periódico que ya no iba a contar con papel ni con ningún tipo de publicidad para emitir ninguna clase de noticias. Entonces, Excelsior no se enfrentó al gobierno directamente, pero sí intentó apelar a la razón y sacó algunas notas para pedir explicaciones. En esas notas que salieron, Rosario Castellanos tomó la palabra. Sin embargo, creo que a Rosario Castellanos, por el hecho de haber participado en el gobierno de Luis Echeverría, siempre hay una marca que la persigue, porque parecería que ella se congració con el poder. Y hay personas que actualmente cuestionan esa participación en el gobierno de Echeverría. A mí me llamó mucho la atención eso, porque el año pasado que estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, una ponente hablaba de Rosario Castellanos como si fuera la persona más corrupta del mundo. Yo soy alguien que escribo sobre ella, que sé que no tengo derecho a decir cómo leer mi libro, por ejemplo, o cómo leer los libros de Rosario Castellanos, pero yo creo que si somos justos al pensar en Rosario Castellanos dentro de su contexto histórico, nos podemos dar cuenta que en verdad decir algo sobre Díaz Ordaz o hacer cualquier tipo de interrogación, aunque fuera respetuosa, te hacía arriesgar la vida. Entonces yo creo que no es menor lo que ella hacía. Y esas personas que hoy juzgan quién es Rosario Castellanos, a veces son personas que tienen algún tipo de incentivo del gobierno, que tienen algún tipo de financiación pública. Entonces son personas que yo creo que se envenenan cada vez que se muerden los labios. Pero bueno, Rosario Castellanos estuvo muy consciente de que ella era una mujer y que el hecho de ser mujer le quitaba, digamos que, puntos ante los grandes intelectuales, porque siempre escribió sobre el hogar. Y ella decía esto: desde siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad, por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y la vida intelectual o la carrera por otra, y hacer de ello no un ser desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus actividades. Ella se daba cuenta que había muchas mujeres que vivían la feminidad como una tragedia, en especial las intelectuales. Cuando se ponía a pensar, por ejemplo, en Sor Juana o en otra escritora que se llama María de Sayas, se daba cuenta que las mujeres, para entrar dentro del campo intelectual, no tenían que ser femeninas. Entonces decía, ¿cómo es posible que ellas se tengan que desprender casi de su identidad para ser aceptadas? Ella prefería no ser aceptada por los grandes hombres de letras y ser quien era, que era una mujer ama de casa. Entonces, siempre, también cada vez que tenía la oportunidad escribía sobre su hijo Gabriel, escribía sobre la maternidad, porque la maternidad no es un hecho ajeno a la nación. La familia es la primera parte constitutiva de la sociedad y por eso es importante hablar de ella en un medio nacional como era Excelsior. Entonces,
Ella es sobre todo conocida por sus ideas sobre las mujeres, porque pone en duda muchos de los mitos de las acerca de las mujeres. De hecho, yo diría que rompe con los mitos que hablaban sobre la mujer. Por ejemplo, muchos de los estereotipos, ¿sí?, que había acerca de las damas. Y, por ejemplo, decía un estereotipo ligado al tipo de literatura que se hacía para las mujeres. Las revistas femeninas hablaban sobre recetas con ingredientes franceses que ninguna mexicana contaba y que por lo tanto no podía ejecutar recetas que hubiese en esos libros, o simplemente textos con horóscopos o libros sobre modas que ella ni ninguna mexicana podían soñar con esas modelos que había en las revistas, pero no era algo apegado a la realidad de las mujeres. Entonces, siempre se burlaba de los estereotipos y cuestionaba, por ejemplo, cuáles eran los modelos de belleza de la época. ¿Por qué? Porque decía, es que siempre que se nos impone un modelo de belleza, tenemos que acabar torturadas, y pensaba en los zapatitos que utilizaban las mujeres orientales, que les impedían incluso la posibilidad de caminar, o la gordura excesiva que se estilaba en algunas culturas para ser atractivas. Entonces, pone de relieve que también cumplir con un modelo de belleza para una mujer de alguna manera es asumir una forma de dominación. Y no digo con esto que estaba a favor de que las mujeres fueran desarregladas o desalineadas, sino que sí se mete fuertemente a razonar sobre los imperativos culturales, no solamente los que tienen que ver con el estar en casa, sino también con el embellecimiento. En su tiempo hubo hombres excepcionales que reconocieron que Rosario Castellanos era una mujer, y así lo decían, con un guardarropa muy surtido de pantalones, ¿sí? Me parece una expresión muy masculina, pero bueno, es de alguna manera una forma de darle el reconocimiento que debía de tener, pues como lo dije hace un momento, pocos se atrevían a cuestionar el poder de la época, ¿sí? Entonces no hay que confundir el lugar de Rosario Castellanos en la historia, porque ella tuvo autoridad cultural, que no es lo mismo que poder. La autoridad cultural se gana con trabajo y con esfuerzo, y el poder a veces se gana con trabajo y con esfuerzo. Hay casos muy dignos de reconocerse, pero hay casos en donde el poder no se gana de manera legítima, y ella no tenía una forma de poder ilegítima, ella tenía una autoridad muy bien merecida. ¿Qué sucede cuando muere Rosario Castellanos? Como sabemos, ella muere debido a un accidente doméstico, y bueno, Luis Echeverría da un discurso muy emotivo diciendo que fue una gran funcionaria pública. Lo fue, desde luego que lo fue, pero no hizo eco de sus demandas más sentidas. ¿Como cuáles? Como que ella pidió que se esclareciera lo ocurrido en la masacre del 2 de octubre, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Rosario Castellanos, yo creo que nos quedamos cortos, porque aún las películas que hay acerca de ella, los documentales que hay acerca de ella, están muy apegados a su biografía y han omitido toda la parte que tiene que ver con la figura política de Rosario Castellanos. Me entusiasma muchísimo el hecho de que sean estudiantes de comunicación los que ven este tipo de conferencias, y que son personas de todas las disciplinas, porque yo creo que después tienen un trabajo muy importante que hacer para hablar de esta Rosario, a la cual le debemos hacer más difusión de sus ideas. Hay mucho que decir sobre ella. Prácticamente en toda la última parte de mi exposición no hablo sobre Rosario Castellanos en Israel, y es a propósito, ¿sí? Porque, bueno, es también una manera de invitarlos a leer el libro que escribí, para que
ustedes se formen un juicio propio sobre cuál fue su función como embajadora de México en Israel, y para que se den cuenta de cómo es la construcción de la Rosario Castellanos oficial y que es la que llega hasta nuestros días, pero no sabemos tanto sobre la Rosario Castellanos combativa. Y hay muchísimo que hacer. Realmente los académicos que dicen, no, ya no escriba sobre Rosario Castellanos porque no hay nada más que decir, está todo dicho, hay muchas tesis sobre ella, sí, hay muchas tesis sobre ella, pero no sabemos exactamente cuáles fueron las publicaciones que sacó, por ejemplo, en Israel, que sería muy importante saber cómo veía a ese país, qué decía de México estando allá. O sea, todo eso, toda esa información queda pendiente. También otro de los grandes pendientes es ver, por ejemplo, los boletines de prensa que ella sacaba en la UNAM, ¿sí? Indagar más sobre el trabajo que realizó en Chiapas. Hay mucho todavía que ver sobre Rosario Castellanos y hay mucho que rescatar sobre lo que pensaba en cuanto a la vida urbana, porque ella creía que el mejoramiento de México no necesariamente tenía que ver con la actuación de los gobiernos. Un gobierno siempre va a tener limitaciones, por muy abierto que sea. La gente es la que tiene que empezar a participar también y ejercer muchas libertades. Por ejemplo, la libertad de expresión, ella decía, ¿por qué nos autocensuramos? Entonces, no todo depende del gobierno, también hay muchas acciones que dependen de nosotros. Por ejemplo, el COVID ahorita, podemos hacer mucho por no seguir contagiando y salimos a veces sin tomar las medidas que sabemos que debemos de tomar. Entonces, yo creo que Rosario Castellanos ahora haría muchos chistes al respecto porque ella tenía un humor muy despierto, pero siempre detrás del chiste había una gran verdad y creo que eso es algo que también tenemos que ver en sus textos, rescatar sobre todo los ensayos, porque es en donde está la parte más importante de su pensamiento. Yo creo que ojalá que en algún momento se haga una antología solamente con los ensayos de Rosario Castellanos que hablan acerca de la sociedad y se quitaran un poco todos los ensayos literarios, porque así la gente tendría de una manera más accesible sus conocimientos o sus pensamientos en torno a temas muy específicos. Actualmente se cuenta con los ensayos de Rosario Castellanos, pero son 3 volúmenes con cerca de, entre los 3 volúmenes, como de 1500 páginas. Entonces sabemos que una persona de a pie no va a hacer esa lectura. Entonces yo los invito a conocer a Rosario Castellanos, a acercarse a cualquier libro de ella, eso como lectores, y como licenciados, pues a que la sigan estudiando, a que difundan su pensamiento, a que sigan su legado, a que no se autocensuren y a que participen activamente. Sé que tengo una oportunidad de interactuar con ustedes con preguntas y respuestas y me gustaría, si es que hay preguntas, abocarme a esa parte de la conferencia. Sí, están reuniéndonos las preguntas, pero en lo que llegan, doctora, quisiera preguntarle acerca del libro mismo también, sobre la metodología que siguió. Es evidente que hay un trabajo que va bordeando la sociología, la antropología, la historia y obviamente su campo, el campo literario, la crítica. ¿Cómo es que usted considera su trabajo? Esto es parte de una investigación, que tengo bien entendido es parte también de su tesis de grado para el doctorado. ¿Cómo es que trabajó todos estos, digamos, estas herramientas metodológicas y cómo se conjuntan? ¿Cómo se ve este libro? Que si bien no es una biografía, no es una biografía en el sentido de anecdotario de ciertos pasajes de la vida de la autora. ¿Cómo se construye? ¿Qué clase de libro tenemos enfrente? Sí, pues es un libro que intenta revisar
muchas de las vertientes del pensamiento de Rosario Castellanos, que era riquísimo. No nada más es literario, por eso yo digo que hay que verlo, habría que verlo con una mirada transdisciplinaria, es decir, ver la perspectiva histórica, pero también antropológica, pero también sociológica y también filosófica, porque Rosario Castellanos hay que recordar que su formación fue como filósofa, no como literata. Claro. Entonces, de hecho, cuando yo hago un análisis dentro del libro sobre cultura femenina, recuerdo esa vertiente. Entonces, cuando hago ese análisis, hablo de esa vertiente. De hecho, tengo un artículo también en donde trato más ese aspecto. Y cuando hablo de los indígenas, me refiero más a su incursión en el campo antropológico. Entonces, digamos que a lo largo del libro voy intentando caminar junto con ella por los mismos espacios interdisciplinarios por donde ella iba pasando, porque a mí me exigió realizar ese ejercicio. Si estaba hablando de los periodistas, entonces tuve que investigar cómo era el campo del periodismo en ese tiempo. De hecho, hay en el libro también una parte en donde hablo de las reglas que había en ese tiempo para publicar. Entonces trato de ir caminando poco a poco con ella y es muy aguda y muy exacta tu observación, porque si bien tiene la estructura de una biografía, no necesariamente es una biografía. Lo que pasa es que yo tuve el honor, el gusto y el privilegio de trabajar con la doctora Aralia López González. Ella era especialista en Rosario Castellanos. Entonces ella, fíjate que era muy entusiasta con el proyecto y me decía, Claudia, esto se tiene que publicar como un libro, ¿sí? Se tiene que publicar. Y entonces yo decía, bueno, es que si lo va a leer la gente, normalmente las personas se aburren mucho con los libros de crítica literaria. Entonces tengo que conseguir escribirlo de una manera en que pueda ser accesible. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues escribiéndolo por etapas como si fuera una biografía, pero también se puede leer por capítulos, porque a lo mejor si tú ya conoces mucho sobre la historia del rezago en el que se mantenían las mujeres, y también si ya conoces mucho sobre la recepción, sobre la obra de Rosario Castellanos, te saltas el capítulo 1 y te saltas el capítulo 2 y vas directamente a aquellos en donde hablo específicamente sobre el perfil político de Rosario Castellanos. ¿Sí? Entonces, es un libro que está basándose principalmente en dos teorías, que es la de Pierre Bourdieu, del campo intelectual y el proyecto creador, y la historia de las mujeres, que es la que les da visibilidad, digamos, a las pensadoras, que es algo que no se hacía antes porque se les consideraba ignorantes. Sí. Ok, tengo aquí 3 preguntas que nos llegan desde nuestros canales de redes sociales. Pregunta Aris Daniel. El libro aborda una correlación entre las ideas de Rosario Castellanos y las ideas que actualmente suenan en México. Por ejemplo, roles de la mujer, género, la lucha de equidad. Considero que su pensamiento es muy vigente y apenas está sonando en la juventud. Tomarla como un referente difusor de estas ideas. Sí. El pensamiento de Rosario Castellanos todavía es muy, muy vigente y muy, muy moderno, porque a lo mejor en la ciudad podemos decir, bueno, pero es que ya la liberación femenina ya se dio, porque ya están las mujeres en las universidades y también ya están trabajando. Sí, pero esa es la vida que nosotros tenemos en la ciudad, pero desgraciadamente no es lo que sucede en las provincias. Entonces, todavía tenemos que ver que esa realidad no se extiende. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la violencia en la que vivimos ahora, y que ya incluso hay un término para referirse a los homicidios que sufren algunas mujeres por el hecho de ser mujeres a través de medios sumamente violentos, que es el feminicidio, podemos darnos cuenta que la visión de Rosario Castellanos es integradora. Ella quiere que el hombre y la mujer vivan juntos en sociedad de manera armónica. Jamás da una idea, como dije, de la mujer como víctima, sino que cuestiona los propios aprendizajes de las mujeres en la sociedad y dice, bueno, es que también si nosotros hemos sido oprimidas, pues es porque también nosotros hemos consentido el papel de ser mujeres sumisas.
y tenemos que abandonar ese papel para empezar a ser autónomas y entonces no educar a hijos que también sean sumisos, sino que sean personas críticas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que hay violencia y que hay feminicidios, es porque a veces todavía hay una figura que debe de cuestionarse, que es también la de la masculinidad. ¿Cómo aprenden los hombres a ser hombres? A veces, desgraciadamente, les toca a los hombres la peor parte, que es la de victimarios, porque todavía las víctimas, digamos que como sea, nos consagramos con el propio dolor, que es algo terrible, ¿eh? Es algo terrible. Pero el victimario jamás, el victimario queda manchado para toda su vida. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con los modelos de educación que hay. Entonces, Rosario Castellanos nos permite entrar a sus historias y ver cómo a veces el hombre es el gran ausente de la familia y la mujer es la que educa a los hijos. Entonces, tenemos que ver que, digamos, las personas que hemos tenido oportunidad de educarnos más, ya no pensamos bajo esos esquemas de antes, pero hay personas que no tienen, digamos, la facilidad de estar en una universidad y no puede cuestionar esas estructuras desde las cuales ha sido educada. Por eso a mí todavía me parece más loable el que exista un Instituto Rosario Castellanos que está vinculándose a otras universidades, a la UNAM, al Politécnico, al TEC, porque ahorita, aunque es un proyecto que están haciendo con mucha fuerza. Y lo que necesita el país, como bien lo ha dicho el presidente, son escuelas, son universidades, es educación que nos permita cuestionar lo establecido, y eso no quiere decir romper con el orden, romper vidrios ni nada, sino cuestionar lo establecido y desde una idea racional del cuestionamiento, romper con un sistema de una manera bien pensada. Entonces, es vigentísima Rosario Castellanos, léanla, lean los ensayos que escribe en torno a la mujer, lean sus cuentos, ¿sí? Y bueno, pues el legado es de todos. Claro, y a propósito de esto, del trabajo, usted ha comentado en otros espacios, la visibilidad que tiene la narrativa de Rosario Castellanos, sobre todo en cuanto a la narrativa, la poética, y sin embargo el trabajo que es, por ejemplo, en el periodismo, que está un poquito olvidado, el trabajo de la doctora Andrea Reyes, que prácticamente ahora pues no tiene una distribución en librerías. Quien tiene los 3 tomos tiene la oportunidad de revisar eso. Ese trabajo tiene alguna postura, una opinión acerca de por qué no estamos leyendo actualmente esa otra faceta de Rosario Castellanos, que es muy rica. Son más de 500 intervenciones del periódico Excelsior, los ensayos que sí están reunidos en un solo volumen. ¿Por qué no tenemos esa cultura con este tipo de escritos y específicamente por qué no en Rosario Castellanos? Pues es que lo que sucede con los periódicos, y esa es una queja que se ha extendido tanto para los escritores como para las escritoras, que casi son textos que se consideran tan efímeros o tan del día a día que se pierden, ¿sí? Y eso, te digo, aplica para todos los escritores. ¿Quién iba a ir a desempolvar los editoriales de Rosario Castellanos? Ese esfuerzo fue de Andrea Reyes, pues también porque precisamente ella hizo una investigación doctoral. Entonces sabemos que para una investigación doctoral el esfuerzo tiene que ser mayor porque utilizas muchas fuentes de primera mano. Entonces Andrea Reyes hizo ese primer esfuerzo de recopilación de todos los ensayos. Específicamente, entonces, en el caso de Rosario Castellanos, yo no sé por qué, o sea, eso es algo que desconozco, no sé por qué el Fondo de Cultura Económica, que es el que ha publicado toda la obra de Rosario Castellanos, ¿por qué no publicó todos los ensayos? Pero yo creo que esa ya es una cuestión de tipo, no sé, administrativo, de cesión de derechos, o incluso a lo mejor hasta es un criterio comercial. A lo mejor pensaron que la gente no iba a comprar tanto los ensayos y por eso dijeron, pues no, mejor para
no sé, para Conaculta, que publica a lo mejor libros que son un poco menos consultados. Esto yo creo que tiene que ver más con un criterio editorial. Y aparte porque si alguien hace una antología, pues tiene que ser un conocedor que diga, a ver, esta tiene que ser la selección. Entonces creo que pues debería de haber un esfuerzo del Fondo de Cultura Económica o de alguna instancia que se dedique a hacer una labor de selección. Creo que Andrea Reyes decía que no se consideraban los ensayos de Rosario Castellanos como de un valor estético notable, que eran textos políticos que no tenían, digamos que el nivel poético que sí tendrían sus novelas o que sí tendrían sus poemas, entonces que a la gente poco le importaría, lo cual me parece de una falsedad absoluta, porque Rosario Castellanos es una escritora que le importa a muchísima gente, a muchísima, o sea, ella despierta curiosidad en todos los lectores, ya sea para leerla o ya sea simplemente para saber cómo fue su vida, ¿sí? Y eso lo sabemos, porque cuando se estrenó la película de los adioses, sí estaban llenas las salas de cine. Entonces, simplemente por una curiosidad de saber qué dijo, y la verdad, cuando lees, por decir, los ensayos dedicados a 1968, dices, Dios mío, era una mujer súper valiente, te quedas pasmado. Claro. ¿Sí? Entonces, yo no me explico cuál es o de quién fue la idea o de quién fue el criterio de no. Yo siento que también es un poco esa Rosario intocable, ¿no? Que bueno, es que es mejor recordar a Rosario chillando por su esposo que viéndola a lo mejor desde esta faceta, que ya no la vamos a ver desde esa visión de la mujer que llora por el marido, porque ni nos importa, y estamos más concentrados en ver a la mujer en todas sus fases de desarrollo, ¿no? Entonces, de desarrollo intelectual. Entonces, te digo, pues es tanto un criterio, yo creo que comercial, pero pues muy desatinado desde mi punto de vista. Claro, aquí tengo un comentario, más bien, esta es una pregunta de Anónimo de YouTube. Dice, ¿nos puede decir algo de la faceta de poeta de Rosario Castellanos? Sí. Es la faceta que yo menos estudio, la verdad, la faceta poética. Me he dedicado mucho a los ensayos, pues como les digo, te imponen mucho trabajo, pero lo que les puedo decir es que Rosario Castellanos tenía una manera tan accesible de acercarse a la gente que en sus poemas te vuelve a transmitir esa misma sencillez, una sencillez que a su vez está muy dotada de complejidad. Y estoy pensando en este preciso momento en el poema que hace para su hijo Gabriel cuando ella está embarazada, que dice que el embarazo es una molestia, o sea, rompe con el lugar común de que a la mujer les encanta, las mujeres les encanta estar embarazadas, es muy bonito, y es muy bonito, encarna muchos significados, pero también es un proceso en el que la mujer entrega mucho de su vida, literalmente, porque algunas pierden los dientes, se les cae el cabello, se descalcifican. Entonces, en sus procesos poéticos también es muy cercana a la gente. Ella no es de la clase de poetas que hacen unos poemas súper abstractos que solamente los entienden 5 personas que son súper especialistas en poesía. De hecho, el volumen Poesía no eres tú es de lo más accesible económicamente y para leerse. Entonces, si no han leído a la poesía de Rosario Castellanos, les aconsejo que lo hagan. Además, los estudiantes tenemos descuento, creo que del 40% nos hace. 40, efectivamente. Y bueno, acérquense a Rosario. Y también a su teatro. También acérquense a su teatro con el Eterno Femenino, porque se van a reír muchísimo y van a conocer todos los modelos de la mujer a mediados del siglo XX, y van a tener hasta una visión histórica de las mujeres en México, tanto de las intelectuales como de las amas de casa. Ok, pues nos acercamos hacia el cierre y nada más quiero leerle
Sí. un comentario que igual tenemos de nuestras redes de Polo. Dice, ella no podía tener un cargo político, ya que si era un ser pensante, tenía bien definidas sus convicciones. Sabemos que el político no tiene ninguna de esas virtudes. Y sobre esto, acerca también de la presentación que tuvo en la Feria de Guadalajara y el comentario acerca del supuesto colaboracionismo de Rosario Castellanos en el gobierno de Echeverría. Ya nos ha comentado un poco acerca de este papel, pues que la verdad es algo difícil decir ahora, que es muy fácil ser revisionista y decir que colaboró si no se tenía la vida en juego, pero vamos, ¿cuál es qué opinión le merecen este tipo de lecturas acerca del papel en la diplomacia propiamente de las letras mexicanas? Sabemos que Carlos Fuentes era del bando que no, si bien no acogió totalmente Echeverría, pero aceptó, vamos, las condiciones, y después renuncia a la embajada que tenía en París cuando nombran a Díaz Ordaz, embajador de España. ¿Cómo se rompe esta parte? No, la diplomacia y las letras están unidas, pero ¿qué tanto el intelectual se vuelve intelectual orgánico cuando está en esta posición, en la de agregado cultural o la de embajador? Es muy complejo, digamos, la función de los intelectuales en general en México. También hay que pensar, como les digo, muchísimo en la parte económica. Pero bueno, antes de eso, como les digo, yo creo que yo soy muy respetuosa de las lecturas que hagan las personas, que se toman un tiempo para leer. Y yo creo que algo importantísimo, y ese yo diría que es el legado mayor de Rosario Castellanos, es estar abiertos al diálogo, a escuchar y a la diferencia de pensamientos. Desde mi punto de vista, creo que no hay quien viva de las ideas, desgraciadamente no. Y como les digo, en esa época menos. Cuando ella se fue de México, ni siquiera tenía la base en la UNAM, ni siquiera. Tenía que conseguir un montón de trabajos en periódicos, haciendo guiones, trabajando de lo que fuera para sostener su hogar. No fue tampoco una mujer que nunca viviera en la opulencia. La oportunidad de ser embajadora era casi imposible que se le diera a una mujer. A los hombres se les daban más los puestos diplomáticos, eso también lo sabemos. Entonces, ella aceptó un puesto que realmente no sabía todo lo que implicaba. Entonces, yo creo que fue alguien que supo que un campo cultural no estaba abierto del todo para ella y que ella tenía que aprovechar los trabajos que se le fueran dando, tanto por las necesidades económicas que tenía, como por las oportunidades culturales que eso representaba para ella. Sobre todo porque también hay que pensar que ella no vivía de sus libros. A lo mejor ustedes dicen, es que podía vivir de sus... No, ella no podía vivir de sus libros, era imposible. No iba a vivir de sus libros, iba a morir de hambre, ¿sí? Porque no existían, como les digo, los mecanismos que existen en esta época. Entonces ella tenía que ser muy objetiva. En ese tiempo se estaba hasta divorciando, o sea, no iba a tener ningún sostén. Ella estaba desamparada, porque también hay que recordar que no tenía familiares. Entonces, tenía mucha necesidad de trabajo, y eso hay que pensarlo, mucha necesidad de trabajo, y esa era una buena oportunidad. Como les digo, hay una etapa desconocida para nosotros porque realmente no sabemos todo lo que hizo Rosario Castellanos en Israel. Yo hablo de una parte, pero desconozco mucho otras su trabajo allá, y creo que eso, les digo, es una oportunidad de investigarse. Yo jamás cuestionaré a Rosario Castellanos, a ella específicamente, por haber participado en una embajada. Aparte, en una embajada, o sea, y luego en la embajada de Israel, que era aparte peligrosísimo, siempre ha sido peligrosísimo ir para allá, porque sabemos que es un país que está en guerra. Entonces,
pensar que tenía muchos beneficios cuando iba hasta arriesgar su vida, yo creo que, les digo, a mí me parece que es excesivo cuestionarla. ¿Cómo se da en cada intelectual? Pues es diferente, porque hay intelectuales que están más cercanos al poder, hay algunos que sí justifican a los políticos, y por decir, Rosario Castellanos jamás dijo Echeverría o el fascismo, jamás. Rosario Castellanos idolatra, yo diría que habla muy bien de Lázaro Cárdenas en sus novelas, pero Echeverría ni figura, ni figura en nada como un héroe nacional. Entonces, por eso yo digo, Rosario Castellanos nunca se vendió al poder y siempre podemos enorgullecernos de ella y no tener jamás, si es que creemos que eso puede ensuciar su imagen, jamás tener ningún temor de que ella participó en alguna figura de corrupción, nunca. Ok, pues vamos a tener que cerrar ahora la transmisión. Hay un montón de preguntas que le vamos a hacer llegar a su correo. Y también pues su constancia de participación, que si me permiten nada más ahora mostrárselas. Aquí tenemos muchas gracias. Esta constancia que simbólicamente y de manera virtual le hacemos llegar. El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, emite la presente constancia a la doctora Claudia Maribel Domínguez Miranda por su destacada y generosa participación como ponente en el seminario web Rosario Castellanos, Intelectual Mexicana, en el marco de las jornadas de conmemoración y celebración del 95 aniversario del natalicio de Rosario Castellanos. Aquí tenemos la fecha del día de hoy. Pues no me queda más que agradecerle, doctora, que haya atendido a nuestra invitación, que nos haya compartido todas estas cosas. Y bueno, el libro ya está a la venta. Preguntan cuándo se sale a la venta. Salió a la venta desde el año pasado, lo pueden conseguir en cualquier librería. Y pues bueno, es una oportunidad para que tengan una visión distinta a la de Rosario Castellanos que todos tenemos. Pues le agradezco mucho, doctora, que estemos aquí. Y bueno, pues muchas gracias a nuestros espectadores de YouTube y de las redes sociales. Gracias por sus preguntas. Y bueno, cerramos por ahora esta intervención. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. A nombre del Instituto Rosario Castellanos, pues les agradecemos a todos y cortemos ahora por este lado.